Ya, Avísame. ahí empezó a Eso, grabar. ya, ahí está grabando. Fantástico. Ya, estamos todos, ¿cierto? Sí. Eh, Pablo, ¿me ayudas tú, porfa, y Marcelo a recibir a la gente que llega atrasada? Claro, no hay Porfa. problema. Gracias, gracias, gracias. Ya, pues, entonces, según lo que acordamos en el programa, permiso, voy a apagar la cámara, ya le expliqué. Eh, lo que vamos a hacer hoy, vamos a discutir un poquito de lo que no alcanzamos a ver el primer semestre, ¿cierto? Que es cinética. Y yo además lo que les dije es que aquí me interesaba, ¿cierto?, de que hiciéramos un breve repaso de lo que es equilibrio químico. La razón es porque es inevitable estudiar bioquímica si nosotros no le damos un contexto químico, ¿no? Y esto va a ser importante que nosotros asimilemos eso, que pensemos algunos conceptos, como por ejemplo, tanto equilibrio químico como diferenciarlo de estado estacionario, ¿cierto? Porque va a ser importante cuando después empecemos a estudiar la regulación de algunas vías. Entonces, esta clase es como una suerte de paréntesis, donde en el fondo es volver al primer semestre a lo que no pudimos ver, pero yo la adapté y le hice algunas modificaciones pensando en el contexto de lo que es la cinética enzimática. Bueno, pero necesitamos aquí ver algunas cosas que se relacionan con matemáticas, ¿cierto? Particularmente con el cálculo integral. Y yo sé que usted, afortunadamente este año, eso es un problema que tenemos otro año, el primer semestre ustedes tuvieron matemáticas y vieron cálculo integral y cálculo diferencial, así que yo esperaría que esta vez no hayan problemas. Y si hay problemas, bueno, lo que les pido es que como no tenemos pizarra, ustedes van a tener que revisar y eventualmente me mandan un correo, hacemos una sesión extra, ¿cierto? Donde en el fondo ahí sí nos sentemos y dibujemos, ¿cierto? El tema matemático, ¿cierto? Entonces lo primero que me gustaría recordarles para relacionar todo este cuento es una cosa que ustedes, que yo mismo les pasé el primer semestre, que tenía que ver con termodinámica, ¿no? Y particularmente en la relación de la termodinámica y el equilibrio químico, ¿cierto? Y para esto lo primero que me gustaría recordarles es lo que conversamos cuando hablábamos de la segunda ley de la termodinámica, ¿cierto? Que lo que nos decía esto, que en un sistema aislado, para que una reacción sea espontánea, la variación de entropía tiene que ser positiva, o sea, la entropía tiene que aumentar en este sistema aislado, ¿cierto? Para un proceso espontáneo, ¿sí? Que es lo que está acá. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de los componentes del universo, ¿cierto? Desde el punto de vista termodinámico hablábamos que el sistema, ¿cierto? Era el punto del universo que vamos a estudiar y los alrededores, ¿cierto? Fuera lo que estaba de este límite, ¿no? Y desde el punto de vista termodinámico, lo que conversábamos era que el universo era un sistema aislado, ¿sí? Aquí no estamos considerando ni realidades paralelas, ni el tema de los agujeros de Busan, no. Estamos pensando de un punto de vista termodinámico, por lo tanto, viéndolo desde este punto de vista, el universo es un sistema aislado. Entonces, cualquier variación de esta entropía, que no era otra cosa que la expresión de este desorden, ¿cierto? De la posibilidad de distribución, la posibilidad probabilística de distribución de microestados, que era la entropía, ¿cierto? En el fondo, esta variación de entropía universal era lo mismo que decir que la sumatoria de la variación de entropía en este sistema más la variación de entropía de los alrededores. Y según la ley la segunda ley de la termodinámica, lo que nos decía acá era que para un proceso espontáneo esto tenía que ser mayor que cero, o sea, tenía que ser positivo. Y hablábamos también, introdujimos un concepto, ¿cierto?, que era el equilibrio, ¿cierto?, que era un punto en un proceso o en una reacción química en el cual las propiedades macroscópicas, es decir, lo que nosotros podemos observar, llegaban a un estado, digamos, estable, ¿cierto?, una estabilidad, ¿sí? No había cambio en estas propiedades macroscópicas.
entendiendo propiedades macroscópicas como por ejemplo la temperatura, ¿cierto? La concentración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y en ese punto lo que decíamos era que la sumatoria, es decir, la variación de la entropía era igual a cero. Esto lo simplificábamos porque, si ustedes recuerdan, después inventamos, y sugiero que pueden ver la cápsula de nuevo termodinámica, esa es una ventaja de este sistema, ¿no? Pero básicamente esto lo simplificábamos porque lo que decíamos es que era muy difícil medir, obviamente, la entropía de un sistema y más aún la entropía de los alrededores, es decir, la entropía universal es prácticamente imposible medir, ¿no? Entonces inventamos una nueva función de estado que le llamábamos la energía libre de Gibbs, ¿cierto? El delta G. Y esto nos servía en el fondo, esta no es, recuerden ustedes, la tercera ley, esta no es la segunda ley, ni la cuarta, ni la quinta ley. Esta es una expresión que combina a la entalpía, que venía en el fondo de la primera ley, y la entropía, que era como el costo de desorden que hay que pagar para que un proceso sea o no sea espontáneo. Y gracias a esta función de estado, lo que nosotros empezamos a decir es que ahora, si el delta G es negativo, estamos frente a un proceso espontáneo, o también llamado exergónico. Si es positivo, esto es no espontáneo o endergónico, y cuando el delta G es igual a cero, en el fondo el sistema está en equilibrio, ¿sí? Que es este proceso de estabilidad, ¿cierto?, desde el punto de vista macroscópico, ¿sí? Y si nosotros seguíamos una reacción, ¿cierto? Cuando hablamos de curso de reacción, en el fondo, si tomábamos, lo que estamos diciendo es que vamos a seguir una reacción a través del tiempo, ¿cierto? Y supongamos que tenemos una reacción que obviamente va de reactante a producto, o sea, en este caso de A a B, ¿cierto? Lo que nosotros, en el fondo, cuando hablábamos de equilibrio, era si nosotros, por ejemplo, tenemos este ejemplo en el que vemos estas pelotas grises que representan A, y esas pelotas rojas que son el producto B, ¿cierto? Ustedes cuando ven la coordenada de reacción, ustedes mirando la pantalla a lo lejos, ya se pueden dar cuenta en cuál de los 7 relojitos, ¿cierto? Llegamos a algo que nosotros podríamos llamar equilibrio, ¿cierto? Cuando no hay un cambio aparente. ¿Alguien se atreve a decirlo? Más o menos, más o menos, ¿en qué reloj más o menos esta cosa se queda tranquila, se queda invariable, llega a un supuesto equilibrio? ¿Como en el del medio? Claro, ¿cierto? Podría ser tercero incluso, pero lo más probable, muy bien, aparentemente en este, ¿no? Si empezamos a comparar solamente a ojo, estos ya permanecen inmutables prácticamente, ¿sí? Y eso es precisamente lo que pasaba en las reacciones, ¿cierto? Y si nosotros, en el fondo, lo que estamos hablando desde un punto de vista termodinámico, lo que estábamos diciendo es que en el fondo, si graficamos el delta G y este epsilon, en el fondo, que representa la coordenada de reacción, llega a un punto, ¿cierto? Tanto desde los productos como de los reactantes, perdón, y de los productos, ¿cierto? En el cual nosotros vamos a llegar a un mínimo de energía, de variación de energía en función del curso de reacción, que en el fondo es el cero, ¿no? El delta G es cero, la pendiente ahí es cero, ¿sí? Y en ese punto, ¿cierto? En el fondo este es el punto de equilibrio, es como si tiráramos una bola acá o de acá, y la bola va a ser así, 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 hasta que se va a quedar acá. Eso no significa que no podamos mover la bola para allá o para acá, pero lo que es importante es que acuérdense que el equilibrio, si bien es dinámico, no es imperturbable, ¿cierto? Nosotros lo podíamos perturbar y los sistemas progresan hasta nuevos puntos de equilibrio, ¿cierto? Y eso lo podíamos caracterizar a través de la constante de equilibrio y eventualmente a través del delta G, ¿sí? Y entonces el equilibrio, lo que decíamos es que en el fondo no es otra cosa que en un punto de la reacción química donde hay una mezcla estable de reactante y producto, ¿cierto? De nuevo, esto no significa que esta cosa sea estática. Puede que un producto se devuelva y se convierta en reactante, pero eso significa que el equilibrio también va a reaccionar y cierta cantidad de reactante se va a convertir a producto de manera tal de que la relación entre producto y reactante, que daba cuenta en el fondo de la constante de equilibrio, tiene que ser, como dice su nombre, constante, ¿sí? Entonces aquí es donde venía el tema, que no discutimos obviamente en el primer semestre porque no competía,
Pero aquí había un tema de que es bien interesante desde el punto de vista celular, ¿cierto? Y por eso se los muestro acá, porque esta cosa es bioquímica, ¿sí? En una reacción espontánea, como decíamos, ¿cierto? En un sistema aislado, la entropía tiene que aumentar para que sea espontánea, ¿sí? Si no, eso es una violación a las leyes de la termodinámica, particularmente la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Entonces, aquí hay un ejemplo bien burdo, porque en realidad aquí no podemos hablar de microestados, ¿no? Porque todas no son partículas microscópicas. Pero no importa, o sea, les pido, por favor, si ustedes son muy quisquillosos, ¿cierto? Y trabajan en termodinámica estadística, por favor, ignoren esta insolencia mía. Entonces, lo que ustedes pueden decir, ¿cierto? Es que si ustedes tienen, probablemente les ha pasado en todo este encierro, ¿no? A todos nos ha pasado. Tú tenías al principio, ¿cierto? Tu pieza ordenada, ¿cierto? Con todos tus libritos, tus juguetes, mochilas, etcétera, todo ordenado. Y si tú te dejas de estar, ¿cierto? Y no ordenas esto, lo que va a ocurrir es esto, un desastre, ¿cierto? Y para volver eventualmente al otro estado inicial del orden, tú lo que necesitas en el fondo es proveer energía. Eso es precisamente lo que hace la célula, ¿no? La célula, si uno lo piensa, es un sistema de baja entropía, ¿no? Es un sistema altamente ordenado, muy organizado, ¿cierto? Tiene microdominio, tiene macromoléculas que se organizan como complejos, y más encima en lugares muy puntuales de la célula, y más encima eso funciona de manera coordinada para procesar y funcionar en el punto del metabolismo intermediario. Entonces la pregunta es cómo entonces la célula se organiza y cómo empezamos a sacar la energía, ¿sí? Entonces acá el truco que hace la célula, esto para que lo empecemos a pensar, lo que decíamos es que en un sistema aislado, si nosotros consideramos todo este universo termodinámico un sistema aislado, la célula como sistema, ¿alguien preguntó algo o fui yo que... Fui yo, parece. Me acoplé. Ya, entonces la célula como sistema, hay que recordar que la célula es un sistema abierto, es decir, intercambia materia y energía. Entonces, lo que va a ocurrir acá es que la célula, para mantener este orden, lo que tiene que hacer la célula en el fondo es disipar calor y en el fondo desordenar el medio, los alrededores, ¿no? Y cuando hace eso, en el fondo, al aumentar el desorden, la entropía externa, puede disminuir su entropía y de esa manera no viola la segunda ley de la termodinámica. ¿Cómo lo hace esto y de dónde saca la energía, cierto? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar durante todo este curso, ¿no? En el fondo, de cómo obtenemos esa energía para hacer trabajo químico, ¿cierto? ¿Qué es lo que quemamos, cierto? ¿Y en qué lo utilizamos? Eso ustedes probablemente lo van a estudiar en fisiología, ¿cierto? Particularmente, qué sé yo, cuando ustedes estudian fisiología neuronal y fisiología muscular, ¿no? Entonces, básicamente esto, ¿no? Esto es lo que hay que pensar y esto es lo que tenemos que entender qué es lo que está ocurriendo desde el punto de vista termodinámico con la célula. La célula entonces se ordena disminuyendo su delta S, o sea, su variación de entropía, pero aumentando la entropía externa, la de los alrededores. Por ende, como este componente de entropía es mucho mayor que este, al final se cumple que esta variación de entropía universal sea mucho mayor que cero, ¿sí? Ahora, aquí viene el problema, porque uno podría pensar al tiro que entonces la célula, trabajando de esta manera, y por lo que yo les decía, todas las reacciones químicas van a llegar tarde o temprano, ¿cierto? No sabemos cuándo, eso no es problema de la termodinámica, ¿no? Eso es problema de lo que vamos a ver hoy, la cinética. Pero no sabemos cuándo eventualmente todos los sistemas van a transitar a un estado de equilibrio, ¿no? ¿Sí? Y como en ese punto las concentraciones se mantienen constantes en función del tiempo, ya no hay posibilidad de hacer trabajo, porque el delta G es igual a cero.
Entonces, si no podemos hacer trabajo, eventualmente no podríamos mantener lo que les decía, ¿cierto?, de mover metabolitos para allá o para acá, o disipar calor, ¿cierto? Entonces, el truco, en realidad, de lo que vamos a aprender en este curso, el truco que hace la célula es básicamente se mantiene en un punto, en un estado que vamos a llamar estado estacionario, ¿sí? Y lo vamos a discutir un poquito más adelante hoy día en la clase, ¿cierto? Que básicamente consiste en tratar de igualar velocidades de producción y velocidades de consumo. Entonces, lo que entra se intenta igualar a lo que sale, por lo tanto hay un flujo constante. Ojo, esto no quita, y probablemente creo que el profesor Antonelli después les va a hablar de varias reacciones que están eventualmente casi en el equilibrio en el metabolismo intermediario. Pero como el metabolismo está acoplado, como está coordinado e integrado, eso al final se sobrelapa y al final lo que tenemos es que el punto neto se cumple este estado de estado estacionario, ¿no? Eso en el fondo hace que la célula en realidad no sea un sistema en equilibrio, pues, como les decía. O sea, en el fondo lo que yo estoy haciendo es un pseudoequilibrio, donde estoy moviendo y todo lo que entra, en el fondo trato de igualarlo a lo que sale. Y eso sí es capaz de realizar trabajo, ¿cierto? Si yo tengo diferencias de, de concentraciones eventualmente y las logro mantener, en el fondo sí puedo hacer trabajo. Y para eso también, puede sonar paradójico, para eso también necesito ejercer trabajo. Por lo tanto, es como un círculo completo, ¿no? Entonces, lo que hay que entender que gracias a esto de los sistemas estacionarios, los estados estacionarios, ¿cierto?, funciona particularmente gracias a que, en el caso de los sistemas biológicos, que son sistemas abiertos. Y eso hay que acordarse siempre. La célula no es un sistema cerrado y no es un sistema aislado. La célula es un sistema abierto, intercambia materia y energía. Si la célula fuera un sistema cerrado, no intercambiaría materia. Por lo tanto, eventualmente va a llegar a un equilibrio y eventualmente no podría hacer trabajo, por lo tanto no puede mantener la vida. ¿Cierto? En cambio, un sistema abierto intercambia materia y energía, cumple con la segunda ley y además lo que ocurre en este sistema es que se trata de mantener en un estado estacionario, por lo tanto puede ejercer trabajo y por ende se mantiene la vida, ¿sí? Así que eso siempre hay que acordarse. Yo una vez me enfrasqué una anécdota, me enfrasqué en una discusión muy amarga con un profesor que dijo que la célula era un sistema semiabierto. Eso es absurdo por donde lo miremos, ¿no? Porque, o sea, o la puerta está abierta o la puerta está cerrada, no puede estar semiabierto o semicerrado, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista termodinámico, además, es un error porque hay tres tipos de sistemas nomás, y decir que la célula está cerrada, un sistema cerrado, en realidad eso implicaría que todos estaríamos, en realidad estamos muertos, ¿no? No, eso no es viable, ¿cierto? Y bueno, esto es una pregunta que más bien que es obvia, ¿no? ¿Qué pasa si un sistema biológico llega al equilibrio? Bueno, un sistema biológico llega al equilibrio, en el fondo muere, ¿no? Porque no puede hacer trabajo para las funciones biológicas, ¿sí? Entonces, recordando estos conceptos muy básicos y por qué es necesario empezar a pensar, o por último, para que ustedes entiendan o ya tengan el concepto de que en el fondo la célula no es un sistema en equilibrio, y empezar a pensar a la célula desde el punto de vista químico, ¿cierto? Más allá que son bonitas, que las puedo teñir, que probablemente tiene acetiactina y que son súper fascinantes y bonitas de ver al microscopio. Hay que pensar, sobre todo en este curso, para después integrar a lo que se viene más allá, de la célula como un sistema químico, ¿sí? Un sistema físico-químico, ¿cierto? No, la célula no es tan especial después de todo, y la célula se rige por todos los mismos principios universales que se rigen todos los sistemas, tanto vivos como inertes. Entonces, hoy día lo que vamos a ver en ese mismo contexto, vamos a repasar estos puntos de cinética, ¿no? Y como les decía recién, cuando les recordaba estos conceptos de termodinámica, yo en el primer semestre yo les dije, ¿no?, que en el fondo la termodinámica
Lo que se preocupaba era de determinar los flujos de energía en los procesos. Y en el fondo nosotros podíamos, gracias a esto, podíamos predecir si un proceso era espontáneo o no, ¿cierto? Y eventualmente todos los sistemas, como les dije recién, van a transitar al equilibrio, pero desde el punto de vista termodinámico no sabíamos cuándo, solo sabíamos qué tan factible era, ¿sí? La cinética nos ayuda a entender o agregar el factor tiempo, ¿no? Es decir, que gracias a la cinética podemos establecer leyes, podemos establecer principios que nos pueden sugerir qué tan rápida o cuál, dependiendo de qué vías, ¿cierto?, son más rápidas o más lentas, ¿cierto? Y gracias a eso podemos eventualmente determinar incluso mecanismos, ¿no? Entonces, yo me quedaría tranquilo que nos lleváramos más o menos estas dos preguntas cuasi respondidas, nunca quedan respondidas al 100%, ¿no? Pero por lo menos para que les dé luces de cómo la cinética nos ayuda a esto, ¿no? Entonces, de nuevo, recién dijimos que en esta misma reacción que va de A a B, ¿cierto? Alguien por ahí, no alcancé a ver el nombre, ¿cierto? Pero sugirió brillantemente que era básicamente en el reloj 4, donde esta cosa llegaba como un equilibrio, ¿cierto? Y básicamente lo que aquí tenemos que darnos cuenta es que, aparte de eso, lo que podemos decir es que esta reacción eventualmente parte de un punto donde solo tenemos componente A, y después llegamos a un punto donde tenemos una mezcla de los dos, ¿cierto? Como decíamos, una mezcla estable. Ahora, lo que les decía, eventualmente la pregunta es cuánto nos demoramos, y para eso esto es relativamente obvio, ¿cierto? Eventualmente nosotros podríamos perfectamente, si logramos medir las concentraciones de A y o de B, nosotros eventualmente podríamos medir una velocidad, ¿no? ¿Sí? Y eventualmente podríamos seguir el curso de esta reacción, que es lo que como algo así como lo que tenemos acá, ¿cierto? Podríamos seguir el curso de reacción, que es muy parecido a lo que vamos a ver cuando estudiemos los cursos de las curvas de progreso, ¿cierto? En la parte de enzimología, ¿no? Donde básicamente nosotros podemos seguir la desaparición de los reactantes o podemos medir aparición de productos, ¿cierto? Y eventualmente vamos a llegar a una mezcla que llamábamos un punto de equilibrio, donde íbamos a llegar a un punto donde hay una mezcla estable tanto de productos como de reactantes, ¿no? Entonces, lo que podíamos hacer ahora, sabiendo y midiendo estas concentraciones, lo que podemos hacer en el fondo es expresar la velocidad de estas reacciones. Y en el fondo, esto es lo que podemos hacer en un paralelo a cómo medimos la velocidad, en realidad la rapidez, ¿no? La rapidez de un vehículo, ¿cierto? Que esto era el cambio de posición, ¿cierto? O la distancia que nos movemos en función del tiempo, ¿no? O sea, un delta X a un DT, ¿cierto? Y que en el caso, por ejemplo, de la velocidad, ¿cierto?, que ustedes tienen en el auto, ¿cierto? Esto se mide generalmente, por lo menos nosotros lo medimos en kilómetros por hora, o qué sé yo, por ejemplo, los autos de Estados Unidos, ¿cierto?, lo miden en millas por hora, por ejemplo, en otros países también. Pero básicamente es, obviamente, unidad de distancia partida por unidad de tiempo. En el caso de el progreso de una reacción, lo que vamos a medir en el fondo es cambio de concentración, ya sea de producto reactante, como les decía, en función del tiempo, que es lo que está acá, ¿cierto? Un DC a DT, ¿cierto? Y esto obviamente la mejor manera de medir o expresarlo es en concentraciones molares, ¿cierto? Entonces esto, aquí se acostumbren, esto se mide como molar por segundo en el sistema MKS, o mol partido por litro por segundo, ¿cierto? Esto es molar, ¿se fijan? Está descompuesto, ¿sí? ¿Cómo podemos medir este cuento? Bueno, aquí básicamente lo que podemos hacer es seguir propiedades macroscópicas de nuevo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una reacción como la que tenemos acá, ¿cierto? La reacción del ácido fórmico con el bromo acuoso, lo que podemos hacer es seguir la desaparición, ¿cierto?, del el bromo, ¿cierto?, como está acá en
en estos vasos de precipitado, ¿cierto? Ustedes se fijan que a medida que progresa la reacción, el bromo se decolora, ¿cierto? O sea, la desaparición de bromo, que tiene este color café, ¿cierto? Se va desapareciendo y al final la solución, perdón, se pone translúcida, ¿cierto? Obviamente esto lo podemos seguir no de manera tan burda como a ojo, ¿cierto? Sino que podemos medir absorción, ¿cierto? Entonces en tiempo 1, obviamente, a tal longitud de onda, que en este caso es aproximadamente 400 nanómetros, vamos a ver que hay una mayor absorción y a medida que avanza, progresa el tiempo, deberíamos ver una menor absorción, ¿cierto? De luz, ¿sí? Pero obviamente podemos medir otras cosas, ¿cierto? Podríamos seguir perfectamente el progreso de una reacción a través midiendo, por ejemplo, los cambios de pH, los cambios de conductancia, cambios de quiralidad, fluorescencia, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente esa es la mejor manera, ¿cierto? Porque eso le podemos dar números, más allá de lo cualitativo, podemos llegar a lo cuantitativo, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que vamos a medir? Como les decía, en el progreso de una reacción, en el curso de reacción, por ejemplo, para una reacción de A a B, ¿cierto? Yo les decía que lo que podemos medir es tanto la desaparición del reactante o de los reactantes, eh, como la aparición de los productos, ¿cierto? Y en este caso, ¿cierto? Que tenemos una reacción que va de un reactante a un producto, desde el punto de vista estequiométrico, ¿cierto? Lo que nos vamos a dar cuenta es que eventualmente este de B a dt, cuando nosotros graficamos concentración versus tiempo, o sea, acuérdense ustedes que en el fondo esto no es otra cosa que medir las pendientes, ¿cierto? Y ustedes se van a dar cuenta que cuando esto llega al equilibrio, esta pendiente tiende a cero, ¿cierto? Ya no hay más producción y ya no hay más consumo, ¿sí? Entonces, bueno, esto en el fondo, en este caso, habría una pendiente que en este caso podría ser perfectamente igual. Lo que se consume es igual, perdón, la tasa de consumo es la misma tasa en el fondo de la de producción, ¿cierto? O sea que en este caso nosotros podríamos expresar la velocidad de cualquiera de estas dos formas, ¿cierto? Como una variación de A, desaparición de A, perdón, o una aparición de Profe, B en función del tiempo. ¿Sí? disculpe que me perdí con lo de la tangente. ¿Lo podría explicar de nuevo, por fin? ¿Se acuerda lo que es una tangente? ¿Qué es Sí. una tangente? Definición. ¿Qué es una tangente? em, es el punto, ay, no sé explicar la definición, no me acuerdo la definición exacta. ¿Alguien puede ayudarla? ¿Quién pregunta? Catalina. Yo, ¿Alguien puede Catalina, ayudar a Catalina? Sí. ¿Alguien puede ayudar a Catalina lo que es una tangente? eso, la recta Hablando, que pasa por el hablando, punto. hablando. Eso, Para eso lo dijo Catalina eso, Guajardo. fantástico. Gracias, muchas gracias. Perfecto. Les dije el otro día, el chat no lo ocupo. Exacto. Entonces, claro, una recta que en el fondo toca en un solo punto a otra curva, ¿cierto? O sea, acuérdense, una recta tangente tocaba a una curva, ¿cierto? En un solo punto. Entonces, en el fondo, cuando yo hago estas pendientes, en el fondo, acuérdense que la derivada era eso, pues, o sea, una variación. Cuando yo tengo una curva, ¿cierto? Una recta, si una recta eso es fácil, porque en el fondo yo hacía delta I partido por delta X, ¿se acuerdan? En este caso, I es C, y X es tiempo, es T, ¿cierto? Entonces, en el fondo, lo que yo tengo acá son infinitas tangentes, infinitas curvas, y en el fondo eso es lo que me están representando estas pendientes, ¿cierto? Eso es lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Entonces, cuando llegamos a un punto en que la derivada, o sea, en el fondo la recta tangente, la pendiente de la tangente, perdón, ¿cierto? Tiende a cero, es cuando en el fondo estamos en presencia del equilibrio, porque en el fondo ya no hay más aparición de productos, ya no hay mayor consumo de reactantes, ¿sí? Entonces, pero en este caso, como decíamos que hay una reacción de 1 que se convierte en 1 en relación estequiométrica, básicamente las velocidades de reacción eh, las podemos expresar tanto como la variación de A en función a la variación del tiempo,
o la variación de B en relación al tiempo, ¿cierto? Acá está corregido en el negativo porque en el fondo esto va a ser una pérdida, ¿cierto? Una disminución. Entonces, por eso está corregido por ese negativo. Y eso es básicamente lo mismo que tenemos acá, ¿cierto? En la reacción que vimos al principio, o sea, recién, perdón, lo que tenemos acá es una reacción que lo que estamos midiendo acá a través de estos experimentos de medición de absorbancia. Lo que estamos viendo acá es el consumo, la desaparición del bromo molecular, ¿no? El bromo acuoso, ¿sí? Y ahí está, pues si ustedes se fijan, a medida que avanza la reacción, hay distintas velocidades, pues esto tiene que ver obviamente con la concentración de bromo, ¿cierto? Es decir, esta cosa no es lineal, esa es la primera observación. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos acá, o sea, en el fondo, la pendiente, la velocidad promedio, nosotros la podemos graficar de manera grosera, si tomamos distintos puntos, ¿cierto? Y ahí tomamos las coordenadas y lo dividimos en las coordenadas. Básicamente lo que les decía recién, delta I partido por delta X, ¿cierto? Y eso nos va a dar una estimación de las velocidades. Entonces recién decíamos que si es de 1 a 1, esto es fácil, la velocidad la podemos expresar como desaparición de reactante o aparición de producto y deberían ser iguales, ¿cierto? Porque un A se va a convertir en un B. El problema viene cuando ya empezamos a agregar diferencias desde el punto de vista estequiométrico entre producto y reactante, ¿no? Como en este ejemplo, cuando tenemos de A a 2B, ¿cierto? Es decir, que esto es como si tenemos un pan francés o como le dicen acá a ustedes acá en Santiago erróneamente, una marraqueta, ¿no? ¿Cierto? Si la cortamos a la mitad, en el fondo cada vez que cortamos ese pan nos da 2B, dos mitades, ¿cierto? Y eso significa que en el fondo acá lo que tenemos que hacer es corregir por el coeficiente estequiométrico, porque si nosotros esto lo miramos desde el punto de vista de la desaparición de A, esto va a seguir con esta velocidad, ¿cierto? Pero necesariamente para que aparezca B, en el fondo esto va a ser mucho más lento, ¿se fijan? ¿Sí? Entonces ahí en el fondo va a estar corregido por un medio, porque para que aparezca 2B en el fondo se descompone un A, ¿sí? Entonces lo que nos dice acá es que esta velocidad, que debería ser la misma, porque esto estamos midiendo en un sistema cerrado, ¿cierto? No se nos está yendo para ningún lado. En el fondo, la velocidad va a ser igual en este caso a menos de A, el consumo de A, que va a ser igual a un medio de la, de la variación de B a T, ¿cierto? Entonces, lo que nos dice al tiro este cuento es que si nosotros queremos seguir la velocidad de una reacción, por ejemplo, de este tipo, que tiene de A más B, que da como producto C y D, donde los coeficientes estequiométricos son A, B, C y D minúsculas, ¿cierto? Nosotros si queremos seguir el curso de esta reacción y determinar las velocidades, lo podemos hacer siguiendo cada uno de estos reactantes o productos sin problema, pero siempre y cuando corrijamos por el coeficiente estequiométrico, por el inverso multiplicativo, ¿cierto?, del coeficiente estequiométrico. Entonces, esta velocidad va a ser igual a menos 1 partido por A por la variación de A en función de T, o menos 1 partido por B por la variación de B en función del T, o igual a la aparición de C partido por tiempo por 1 partido por C, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, recién decíamos que cuando medíamos la desaparición en esta reacción, ¿cierto? Teníamos distintas velocidades, si ustedes se fijan, ¿cierto? Y eso lo primero lo que dejé ahí como colgadito, ¿cierto? Era que en el fondo esto es aparentemente directamente proporcional a la concentración de este reactante, ¿se fijan? A medida que va disminuyendo, la velocidad tiende a disminuir, ¿cierto? Y aquí está, ¿cierto? A medida que si yo sigo esto a través del tiempo, por ejemplo, a través de, como les decía, mediciones de absorbancia, y yo voy midiendo la concentración del bromo molecular, ¿sí? Si ustedes se fijan, a medida que va disminuyendo el bromo, la velocidad también va disminuyendo, ¿cierto?
Entonces, la primera observación es que la velocidad es directamente proporcional a la concentración de bromo. ¿Todo el mundo de acuerdo, no? Supongo. Ya. O sea, disminuye el bromo, disminuye la velocidad. Esto puede parecer obvio, ¿cierto? Pero cuando tú lo empiezas, si le das vuelta un poquito al por qué, esto es bien interesante, porque obviamente si yo tengo menos bromo, hay menor posibilidad, desde ya les digo, que colisione con el ácido fórmico, ¿no? Que encuentre ácido fórmico. Aunque haya, hay menos posibilidades que encuentre un ácido fórmico. Y eso es precisamente el principio de la cinética que vamos a ver en un rato y que tiene que ver con la teoría de colisión, ¿sí? Pero como esta definición en fondo no nos sirve, porque aquí lo único que estamos diciendo y que estamos llegando es que la velocidad de reacción o rapidez de reacción, si lo quieren, hay una relación de proporcionalidad. Lo que nos falta en el fondo para hacerlo una igualdad y poder usarlo es una constante. Y algo interesante es que si ustedes en el fondo toman la división entre lo que es la velocidad y la concentración de bromo, fíjense lo que pasa. ¿Sí? Básicamente llegamos a un punto, a un valor constante, la relación entre esta velocidad y la concentración del bromo molecular. Llegamos a un valor constante de 3.5 aproximadamente, 3.5 por día a la menos 3, ¿cierto? Eso es lo que vamos a llamar una constante de velocidad, ¿sí? Y eso, ojo, es representada como K minúscula. No K mayúscula. K mayúscula es la constante de equilibrio. K minúscula, constante de velocidad. ¿Sí? Entonces esto es lo que nos va a ayudar en el fondo a establecer lo que vamos a llamar una ley de velocidad. La ley de velocidad en el fondo es una ecuación empírica, como dice ahí el enunciado, que en el fondo relaciona las concentraciones de los reactantes con la velocidad de reacción, ¿cierto? Entonces, si tenemos una reacción tipo como lo que vemos acá, ¿cierto? A más B que da C y D, ¿cierto? Nosotros podríamos describir la velocidad o esta ley de velocidad mediante la igualdad de la velocidad con una constante de velocidad por la concentración de A y la concentración de B elevados a X e Y, ¿cierto? Donde X e Y representan el orden de reacción en relación a cada uno de los reactantes, ¿sí? Aquí hay algo bien importante y qué bueno que hay que haber grabado, ¿cierto? En este caso, no, o sea, no siempre X e Y representan a los coeficientes estequiométricos A y B, ¿cierto? O sea, por eso están puestos como A e I y no A minúscula, B minúscula. Esto hay que determinarlo experimentalmente y van a tener que ver necesariamente con los mecanismos de la reacción, con cuántas partículas necesitan chocar para que exista esta reacción, ¿sí? Así que eso es súper importante. Entonces, cuando yo les pregunte o les preguntemos en la prueba, por ejemplo, cuál es el orden en relación a ustedes lo que me tendrían que decir es el valor o el número que les da en función de X. Y si les pregunto el de B, el de Y. Y el orden global, ¿cierto? Va a ser la suma de los dos, que está acá, ¿cierto? Entonces, ahí está, ¿cierto? Los exponentes de la ley de velocidad son el orden X, ya sea 0, 1, 2, etcétera, respecto a A, y el orden Y respecto a B, ¿cierto? Y el orden global de reacción es la suma de X e Y en este caso, o sea, la suma de los órdenes de cada reactante, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos eventualmente calcular? A lo mejor ustedes en el colegio lo aprendieron de distintas maneras, esta es la manera que yo encuentro más simple, o sea, para que, o sea, si quieren, lo pueden ver como ecuaciones digamos, de exponenciales, de potencias, como quieran. Pero esta es una manera súper simple, encuentro yo. Entonces, supongamos que tenemos una reacción de A más B y que nos da producto. Da lo mismo los productos. Como la ley de velocidad de reacción a reactante nos da lo mismo, ¿cierto? Entonces, lo que nos piden es determinar el orden con respecto a A, B y el orden global, ¿cierto? Y nos piden calcular la K también.
Entonces, ¿cómo se hace esto experimentalmente? Bueno, la manera más simple de esto es que en el fondo nosotros podemos hacer, por ejemplo, 3 o más experimentos. Entonces, en el primero vamos a poner 1.5 molar de A, 1.5 de B, y vamos a calcular la velocidad de reacción, por ejemplo, la desaparición de A. Y eso lo que nos da, supongamos, es 3.2 por 10 a la menos 1. Si nosotros variamos B, nos da, variamos, ¿cierto? Casi duplicamos, ¿cierto? B nos da que esto no afecta en nada la velocidad, ¿se fijan? Da 3.2 perdón, por 10 a la menos 1. Y finalmente, si nosotros duplicamos A y mantenemos constante en relación al principio a B, lo que nos damos cuenta es que esta cosa, la velocidad, se duplica, ¿sí? Que está acá, ¿cierto? Entonces yo duplico esto, se duplica la velocidad. Entonces, si se duplica A, B se duplica, por lo tanto, en el fondo, ¿a qué número yo necesito elevar algo para que, en el fondo, si yo duplico algo y el resultado se duplica, ¿a qué número yo tengo que elevar eso? 2 igual a 2, básicamente 1, ¿no? Por lo tanto, en este caso, la reacción con respecto a A es de orden 1. En este caso, cuando variamos B, no pasa nada, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso, es de orden 0. Eso significa que B va a estar elevado a 0, o desde el punto de vista químico, lo que va a implicar es que básicamente B, la concentración de B no es relevante para la velocidad de reacción. Por lo tanto, ahora si escribimos la ley de velocidad, que eso es lo que nos pidieron, en el fondo la velocidad va a ser igual a la constante de velocidad por la concentración de A elevado a 1 por la concentración de B elevado a 0. ¿Sí? O sea, en el fondo, como B está elevado a 0, eso es 1, en el fondo la ley de velocidad es B igual a K por la concentración de A, ¿cierto? Y ahora podemos calcular la K. Pues. Básicamente, sabiendo eso, ustedes lo que tienen que hacer es un ejercicio muy similar a lo que vimos anteriormente, ¿cierto? O sea, en el fondo, jugando con las velocidades, pueden hacerlo.